¿Alguna vez te has sentido disgustado, enojado o triste sin entender muy bien por qué? ¿Te ha pasado que te molesta algo? Pero al observarlo más de cerca, descubres que no es eso lo que te duele, sino algo mucho más antiguo, escondido, casi olvidado. Entonces, lo que estás a punto de escuchar podría ser un punto de inflexión, porque esta lección, la número 52 de un curso de milagros, no solo resume 5 ideas esenciales, nos ofrece una forma práctica de revisar lo que creemos que es real y nos invita a abrir los ojos a algo que va mucho más allá de lo que vemos. Empecemos por la primera idea. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Puedes imaginarlo? Lo que me disgusta no es lo que está frente a mí, sino lo que mi mente cree que hay. Tal vez me molestó una mirada, una palabra, una actitud, pero lo que me alteró no fue eso, sino la interpretación que hice. Vuelvo a sentirme como cuando era niño y no me entendían, como cuando me rechazaron, como cuando tuve miedo. Esta lección nos dice algo liberador. No estamos viendo lo que realmente está ahí. Estamos proyectando imágenes del pasado sobre lo que vemos. Y eso nos lleva a la segunda idea. Solo veo el pasado. Piénsalo un momento. Cuando ves a alguien, ¿lo ves realmente por primera vez? ¿O lo estás juzgando con base en lo que ya conoces, esperas o temes? Vemos a través de una lente empañada por experiencias pasadas, y esa lente distorsiona todo. Por eso, muchas veces reaccionamos con desconfianza, irritación o tristeza, incluso cuando no hay peligro real. Este punto nos da una clave. Si lo que veo está teñido por el pasado, puedo aprender a limpiar esa visión, para ver el presente como realmente es. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Y aquí está el núcleo del problema. No es el mundo el que me hace sufrir. Es mi mente que no para de revivir, interpretar, comparar. Estamos tan atrapados en lo que fue que no vemos lo que es. Y lo que es puede ser un momento completamente nuevo, lleno de potencial, libre de carga emocional. Pero para llegar ahí, necesitamos un pequeño milagro: soltar nuestros pensamientos automáticos, dejar de vivir en piloto automático. Y eso nos conecta con la siguiente idea. No veo nada tal como es ahora. Este enunciado puede parecer inquietante, pero es profundamente sanador. Significa que lo que creo ver no es la realidad objetiva, sino mi versión subjetiva, mi historia, mi filtro. Pero si acepto que no veo nada tal como es, también me abro a la posibilidad de ver de otra forma, de ver con claridad, con inocencia, con amor. Esta idea nos invita a desaprender, a mirar de nuevo, como si fuera la primera vez. Y eso nos lleva a la quinta y última idea de esta lección. Mis pensamientos no significan nada. Puede parecer duro, pero es un alivio. No significa que no tengamos valor. Significa que los pensamientos automáticos, repetitivos, defensivos o culpabilizantes que nos atacan todo el día no son la verdad. Muchos pensamientos son simplemente ruido, aprendidos, heredados, condicionados. Y lo maravilloso es que podemos elegir otra forma de pensar. Una mente en silencio no es una mente vacía, es una mente abierta. La lección 52 de un curso de milagros no busca que nos sintamos mal por cómo pensamos o por cómo vemos el mundo. Al contrario, nos está extendiendo la mano. Nos está diciendo: no estás atrapado en tus emociones. No estás condenado a ver el mundo desde el dolor, la desconfianza o la separación. Puedes aprender a ver de nuevo. Y eso cambia todo. Porque si lo que veo es una proyección, entonces puedo sanar desde dentro. Puedo dejar de atacar, de defenderme, de huir y empezar a vivir el presente con ojos nuevos. ¿Alguna vez has sentido que vivimos como si estuviéramos hipnotizados? El siguiente cuento sirve para ilustrar esta lección: la hipnosis de Sarah. Sarah, una mujer como cualquier otra, con una vida tranquila, relaciones sanas y una mirada abierta al mundo, hasta que aceptó participar en un experimento de hipnosis profunda.
El objetivo era aparentemente inofensivo: implantar en su mente algunas ideas y observar cómo reaccionaba durante una semana completa. Después de ese periodo, un hipnotista profesional desharía las sugestiones y todo volvería a la normalidad. Nada que temer, o eso creían. Sara fue puesta bajo hipnosis por el Dr. Jensen, considerado uno de los mejores del mundo. Era uno de los pocos especialistas capaces de llevar a alguien a un estado tan profundo que las ideas implantadas se volvían indistinguibles de las creencias personales. Y así fue como, sin sospechar lo que vendría, Sara aceptó que su mente recibiera estas tres creencias. Todos los hombres, solo por el hecho de ser hombres, son malos. Todos los ricos, empresarios o incluso personas no pobres son egoístas y crueles. Todos los pobres quieren aprovecharse de ti. Durante los días que siguieron, Sara comenzó a vivir una verdadera pesadilla. El mundo, de pronto, se volvió hostil. Cada rostro le parecía peligroso. Las calles estaban llenas de enemigos. Si veía a un hombre, lo rechazaba con miedo o rabia. Si veía a alguien con ropa elegante, lo despreciaba. Y si encontraba a una persona humilde, sentía desconfianza, como si en cualquier momento fuera a traicionarla. Solo se acercaba a mujeres pobres, pero incluso con ellas vivía en alerta constante, como si cualquier gesto fuera una amenaza. Era un infierno mental. Su familia y sus amigos la observaban con tristeza y una mezcla de miedo e impotencia. Conocían la razón detrás de ese cambio, pero habían prometido no intervenir, sabiendo que al final de la semana todo volvería a la normalidad. Hasta que sucedió lo impensable. Al cumplir los 7 días, llevaron a Sara nuevamente con el Dr. Jensen para revertir la hipnosis. Pero cuando llegaron, recibieron una noticia devastadora. Jensen había muerto en un accidente de tráfico. El único capaz de devolverle la libertad a Sara ya no estaba. Día tras día, sus seres queridos intentaron razonar con ella. Le explicaban que esas ideas no eran suyas, que habían sido implantadas. Le rogaban que no permitiera que un experimento la atrapara en un odio que no le pertenecía. Pero Sara no podía ver lo que ellos veían. Para ella, todo parecía más real que nunca. Estaba convencida de que los hombres eran peligrosos, que los ricos eran despreciables y que los pobres querían aprovecharse de su buena voluntad. No solo no sospechaba que sus pensamientos fueran falsos, sino que estaba segura de que todos los demás estaban equivocados. 3 semanas más tarde, casi cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, encontraron a un hipnoterapeuta con el mismo nivel de experiencia que Jensen. Solo había un problema. Sara no quería volver a ser hipnotizada. Tenía miedo. Temía que la manipularan, que le metieran nuevas ideas, que intentaran lavarle el cerebro. Hasta que una de sus amigas de toda la vida le hizo una propuesta que no pudo rechazar. Le prometió que no se le implantaría ninguna idea nueva. Nada se le sugeriría. Solo se borrarían las creencias específicas que Jensen le había inculcado. Después de la sesión, si Sara deseaba seguir pensando que todos los hombres eran malos, podría hacerlo. Pero esa decisión, esta vez, sería suya. Sara aceptó. Durante la hipnosis, el nuevo terapeuta eliminó las 3 ideas impuestas sin tocar ninguna otra parte de su mente. Y al despertar, algo empezó a cambiar. Los primeros días fueron sutiles, una sensación de calma inesperada, una apertura que no podía explicar. Empezó a ver matices en las personas, cosas que antes pasaban desapercibidas. Se sorprendió al conectar con una mujer rica, cálida y generosa. Se conmovió al escuchar las dificultades sinceras de una mujer pobre. Y más inesperado aún, empezó a sentir una afinidad especial con un hombre con el que compartía largas conversaciones, risas y silencios cómodos. Y poco a poco, como quien sale de un sueño muy pesado, Sara fue recobrando su verdadera mirada. Con lágrimas en los ojos, agradeció a sus familiares y amigos. Les pidió perdón por no haber podido ver, y les dio las gracias por no haber renunciado a ella. Sara comprendió entonces lo que pocos se atreven a enfrentar, que nuestra visión del mundo puede estar profundamente condicionada
y que la libertad no empieza cuando cambia el mundo, sino cuando empezamos a cuestionar lo que creemos sobre él. Esta es una historia que da qué pensar. ¿No creen? Tal vez nosotros no hemos sido hipnotizados, pero hay otras formas de control, otras formas de inculcar ideas. ¿Cuántas ideas podemos tener que hemos aceptado para no ser excluidos, para no ser considerados como raros? ¿Cuántas ideas están limitando nuestra vida haciéndonos pequeños, insignificantes, sin poder dar lo mejor de nosotros? ¿A cuánta libertad hemos tenido que renunciar para no ir en contra de la moda, de la tendencia reinante? Soy Alberto Salinas. Esto es un curso de milagros y es una de las herramientas que uso para ser más libre. ¿Y tú?